Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 30 de junio. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, te doy las gracias por estar del otro lado compartiendo un mate, un café, un té, un desayuno y hablando de cosas que nos interesan. Ya estamos despidiendo a este mes tan importante para los que nos dedicamos a la fertilidad, porque es el mes de la fertilidad. Y como siempre les recuerdo, nuestra misión, nuestro propósito es poder viralizar, poder difundir información porque, bueno, siempre se habla de la anticoncepción, pero no se habla de la fertilidad, ¿sí? Y tengo el honor de tener del otro lado de la pantalla al doctor Gabriel Ercoli. Él es médico genetista con quien trabajo de forma conjunta en el Instituto Procrearte y él nos saca todas las dudas y nos atiende muy amablemente a nosotros los médicos que también necesitamos instruirnos en esto en genética, que parece como ciencia ficción. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Irene, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Bueno, como decía, es un gusto tenerte del otro lado y vamos en forma muy rápida porque tenemos solo 20 minutos para hablar, porque vos vas a hablar de la genética, pero yo voy a defender la epigenética, que es todo lo que rodea el medio ambiente, ¿sí? Mm. Porque nosotros, como especialistas, tenemos que darle importancia a los dos temas. Empecemos por vos que si una Así pareja, es. y vamos a hablar de casos bien concretos. Tengo una pareja que comienza su tratamiento de fertilidad porque tiene 5 años de búsqueda de embarazo, ya tiene ella 39 años, él 42. ¿Y qué estudios desde la genética sería muy bueno ofrecerles a esta pareja que va a ir a una fertilización in vitro con sus propios óvulos y con sus propios espermatozoides? Excelente. Lo importante es que el enfoque siempre tiene que ser integral. Entonces, como decimos, siempre el especialista en medicina reproductiva va a integrar qué tipos de interconsultas va a tener que realizar la persona. Y entonces, desde ese punto de vista, la persona va a ir a consultar al médico genetista, al hematólogo si es necesario, al inmunólogo, al especialista en diagnóstico por imágenes, distintas áreas en donde uno puede después integrar y ver cada uno de todos estos aspectos importantes, desde lo hormonal hasta lo anatómico, pasando también por lo genético. Desde el punto de vista genético, podemos diferenciar todo esto en tres grandes etapas. La etapa preconcepcional, que es la más importante, donde uno está haciendo todos los estudios preventivos a nivel de las personas y de las parejas. Luego, cuando ya la persona está haciendo un tratamiento, la etapa preimplantatoria, que es aquella de estudio del propio embrión, cuando está formado pero no transferido todavía. Y finalmente una etapa prenatal donde durante un embarazo justamente en curso, la persona puede igualmente hacer estudios preventivos y diagnósticos. Entonces, lo importante es basarnos en esas tres grandes etapas. Vamos a empezar, por supuesto, en la primera etapa, que es la preconcepcional. Y ahí, cuando la persona está consultando y tiene estos meses o incluso años de búsqueda, como decíamos recién, es importante verificar que la constitución cromosómica sea correcta de esta pareja. Con la constitución cromosómica me refiero a que cada una de nuestras células tiene un núcleo en su interior y ese núcleo contiene la famosa doble hebra de ADN. Ese ADN se compacta, forma paquetitos de información equivalentes a los libros o los tomos de una enciclopedia, y cada uno de esos tomos va a tener información muy importante en su interior. Esa información está basada en genes. Hay 20.000 genes en total que son como recetas para fabricar proteínas y distintas sustancias. Para que el embrión se forme, implante y esté todo correcto, deben ocurrir dos grandes situaciones: que los cromosomas sean normales y que los genes también estén normales, o si hay uno alterado, existe una segunda copia normal
que pueda compensar esa condición. Bien. Entonces, uno de los estudios más importantes es el cariotipo. El cariotipo con bandeo G en la pareja va a poder decirnos si están los 46 cromosomas correctos y todas sus bandas, que son equivalentes a los capítulos, si están en orden y no hay ninguna que esté traslocada o intercambiada entre un cromosoma y otro. ¿Por qué es importante? Porque justamente algunas de esas traslocaciones son causas o bien de infertilidad o incluso de abortos espontáneos o de nacimiento de un bebé afectado. Aclarémosle a la Esa es población la que primera es- condición que podemos. esta situación de alteraciones cromosomas genéticas es poco frecuente, ¿sí? Es poco frecuente, se habla de uno en 200 parejas en la población general, pero tampoco es uno en 1 millón, No, claro. Sí, sí. como uno puede llegar a pensar. 0,5%. ¿Sí? Cuando la persona tiene infertilidad, es decir, que estuvo buscando y se detectó que o bien no puede quedar embarazada o bien hubo algunos abortos, ya ahí la tasa va subiendo. Puede llegar a un 2, 3, 4%, en algunos casos puntuales hasta un 6 o un 8%. Pero son situaciones muy puntuales, muy particulares. Así que esa va a ser una primera técnica o enfoque preventivo. Hacer un cariotipo con bandeo G y verificar que los 46 cromosomas tengan sus bandas correctas y en orden. Ahora, el cariotipo nos está Ay, evaluando los libros de la enciclopedia vistos de afuera, el orden de cada uno de los capítulos, sin ingresar estos capítulos y sin poder leer estos genes. Existen otras situaciones donde los cromosomas son normales, están en orden, no hay ninguna cuestión específica, y sin embargo hay un gen o varios genes, que son estas partículas de información que decíamos, que tienen alguna mutación o variante patogénica, le decimos. ¿Qué es una variante patogénica? Que en toda la escritura haya una letra cambiada por otra, o un renglón que esté en blanco, o cualquier cosa que haga que ese gen no funcione de la manera correcta. Si la persona porta una anomalía de este tipo, una anomalía génica, porque es de un gen puntual, puede ser o bien que le ocasione una condición o una patología al individuo, que habitualmente son estas condiciones que le llamamos, porque por más que haya dos copias, una de la madre y una del padre, si una copia está alterada ya causa la condición, uno lo puede ver mucho más fácil. Pero después hay otras condiciones que se llaman recesivas. En las recesivas, un gen, por más que funcione de la manera incorrecta, va a poder ser compensado por la otra copia del gen. Recordemos que una viene de la madre y una viene del claro. padre, siempre que la otra copia funcione correctamente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de nosotros somos portadores de enfermedades. De hecho, más del 80% de la población mundial porta por lo menos un gen mutado. Está estudiado que en promedio todos solemos portar entre 2 y 4 genes mutados. Y eso no nos causa ningún tipo de daño ni de efecto, ni tampoco encontramos antecedentes personales o familiares de la condición, que justamente por ser recesivo, una copia compensa a la otra. La persona es portadora, pero sana. La Ujú. cuestión, y ahí viene justamente la relevancia en medicina reproductiva, es que si la pareja reproductiva, sea como en este caso que muy bien planteaste con ovocitos propios y con espermatozoides propios, o incluso por donación, un marido que va a ovodonación o una mujer que va a espermodonación, si esas dos personas comparten un mismo gen mutado, por ejemplo, los dos son portadores de fibrosis quística. Por ejemplo, los dos son portadores de una sordera. Sordera o una ceguera o una atrofia muscular espinal. Ahí, ¿qué ocurre? Puede haber un riesgo de que vengan dos copias mutadas juntas. Y si las dos copias mutadas vienen juntas, la materna y la paterna, esa doble copia va a hacer que el bebé nazca afectado. Entonces uno tiene una persona sana, con su pareja también sana, pero si los dos son portadores y comparten un mismo gen mutado, esa copia puede venir de los dos lados, la femenina
y la masculina, en ambos casos mutada, que no funciona de la manera correcta, y por lo tanto el bebé puede tener una condición. Entonces, si la pareja comparte un mismo gen mutado, la chance de que esa condición que nosotros le llamamos automanifieste en la descendencia es 25%. O sea, 1 en 4. Y es realmente una chance alta. Porque Claro. 1 en 4 podemos considerar que fue una condición elevada. ¿Sí? Uno lo puede detectar mediante un estudio que se llama panel de portadores. ¿Qué es un panel de portadores? Bueno, básicamente un análisis donde uno toma una muestra de sangre al varón, toma una muestra de sangre en la mujer, y en ambos se analizan y se verifica dentro de las 300 condiciones que suelen evaluar hoy en día, pero hay paneles más grandes y más acotados también. ¿Cuál es la condición que porta el varón? ¿Cuál es la condición que porta la mujer? Y después se machea, se compara la información. ¿Qué ocurre? Si lo que el varón porta está negativo en la mujer y lo que la mujer porta está negativo en el varón, podemos decir con una alta probabilidad que se va a compensar. Y eso es lo que le decimos que es un macheo correcto, que no encontramos un aumento de riesgo. Si por el contrario hay un mismo gen que está mutado de un lado y del otro, uno puede decir, bueno, hay un 25% de riesgo de que se manifieste la condición, y hay estudios genéticos que uno puede efectuar sobre el embrión directamente, que ya es la otra etapa que decíamos, una etapa preimplantaria, donde uno toma una muestra del embrión, lo biopsia y lo analiza. Entonces, ¿qué ocurre? Pasamos de una pareja que no sabemos si tiene un riesgo aumentado o no, a una pareja que puede reducir estos riesgos estudiando el embrión mediante una biopsia y un análisis puntual de ese gen mutado. Bien, buenísimo. O sea que esos serían los estudios que le podemos ofrecer. Vayamos, eh, Cariotipo y panel de y portadores panel de principalmente. portadores, perfecto. En una paciente que va a hacer ovodonación, la paciente recibe los óvulos eh, de otra paciente que los dona porque ella tiene 45 años con su marido que sí aporta sus espermatozoides. Acá también se le puede ofrecer que el varón haga el panel de portadores para así se machea con los óvulos, con el estudio que se realiza en la donante, ¿no es así? Exactamente. Las donantes habitualmente pueden ser de dos grandes grupos. Un grupo de donantes no estudiadas que tienen un riesgo de la población general, que se le efectúan algunos estudios de rutina que son importantes también, pero que no tienen un panel de genes. Y hay otro grupo de donantes a las cuales sí se les efectúa un panel ampliado, que pueden ser de 200 genes, 300 genes, uno dependerá del tipo de panel y laboratorio que lo efectúe. ¿Qué ocurre? Cuando la persona va a ese tipo de tratamiento por donación, puede decidir por cualquiera de los dos caminos. O bien por un camino donde el marido tenga un riesgo poblacional y la donante también, o bien por el camino donde el marido se estudie, se evalúe mediante este panel y sepan qué genes están mutados, y la donante, que también va a estar evaluada, vamos a saber qué genes tiene mutados y por lo tanto se va a machear, con lo cual uno va a reducir el riesgo de que el gen que porta la donante y el que porta el marido también coincidan, compartan y puedan hacer un niño afectado con esa condición. Bien, perfecto, muy claro, como siempre. Gabriel, y yo a la paciente le voy a decir que nosotros, desde la genética, se va a disminuir el riesgo Exacto, estudiando cariotipo y panel de portadores. Yo a la paciente le voy claro, a decir a ella que tratemos de tener un peso ideal con alimentación balanceada para no tener el muy sobrepeso. importante. Claro que ese sobrepeso hace que ella no ovule, que tenga resistencia a la insulina, que si se da un embarazo no se implante o que vaya a un tratamiento de fertilidad y tengamos menos chances de esa fertilización, al igual que deje de fumar y deje de vapear, porque eso también va a necesitar más cantidad de medicación y menos resultados. Bueno, pasemos a otra etapa. ¿Cuál etapa seguiría?
para pedir estudios, Gabriel? Y la persona ya decide hacer un tratamiento de reproducción asistida, independientemente de si es con sus gametas o con gametas donadas, vamos a pasar a una etapa que se llama preimplantatorias, que son aquellos estudios que uno puede efectuar sobre el embrión de índole preventiva una vez que ya estén formados eventualmente. Ahí uno puede decidir nuevamente formar embriones, transferirlos sin evaluación, o puede optar por hacer un PGT. El estudio de PGT implica con un láser biopsiar la capa externa de células que da origen a la futura placenta en el embrión, y en esa circunstancia el embrión tiene unas 150 células aproximadamente, y con un láser se puede biopsiar y tomar entre 3 y 8 células habitualmente. Esa muestra se envía al laboratorio, el embrión se vitrifica, se congela para que no continúe avanzando en sus etapas, y en el laboratorio se amplifica el ADN y se evalúa todos y cada uno de esos 23 pares cromosómicos que dijimos, 46 cromosomas que vienen siempre de a dos, una copia femenina, una copia masculina. Con eso se puede evaluar mediante un PGT-A si está correcta la cantidad de cromosomas. Si a algún cromosoma le sobra una copia o le falta una copia, son las famosas trisomías o monosomías que uno escucha a veces por ahí, es que el embrión probablemente o no va a implantar o va a generar un aborto, porque la mayoría de los abortos de hecho se deben a esto, cromosomas que sobran o que faltan, o eventualmente, menos común, pero puede ocurrir, que genere un síndrome cromosómico, donde al haber un cromosoma de más, genere ciertas malformaciones congénitas en el bebé o alguna cuestión por el estilo. Por ejemplo, la trisomía 13, que es lo que se llama síndrome de Patau o Patau. Ese tipo de condiciones son severas. Hay algunas que son más leves, pero hay algunas que pueden tener una implicancia también importante. Entonces, biopsiando el embrión y pudiendo analizarlo y entender qué constitución cromosómica tiene, lo que uno está haciendo es bajar el riesgo de transferir un embrión con alteraciones del número o de la estructura de alguno de los cromosomas y que haga que se aborte o que no implante o que haya algún riesgo futuro, siempre a nivel cromosómico. Recordemos que es de los paquetes de información. El PGT tradicional, que es PGTA, no evalúa los genes, los 20.000 genes que nosotros tenemos, sino los 46 paquetitos de información. Entonces, eso lo que va a hacer es bajar el riesgo de un aborto espontáneo, disminuir el riesgo también de un síndrome cromosómico y aumentar la chance de éxito sabiendo qué embrión transferir y qué embrión no. Gabriel, ¿en qué circunstancias vos indicás sí o sí que se realice este estudio de biopsia del embrión? En realidad el PGTA sigue teniendo una indicación relativa hoy en día, es decir, que uno no induce a que necesariamente el paciente lo haga, sino que es una herramienta que hoy en día está a disposición. Por lo tanto, todas las indicaciones son relativas. Uno va a poder decir que tal paciente se va a poder beneficiar mejor o va a tener más beneficio que otra. Por ejemplo, cuando la edad femenina es de 35 años en adelante, porque tienen más riesgo de alguna anomalía cromosómica numérica, que sobre o que falta algún cromosoma, o que haya 2 o más abortos previos, o 2 o más tratamientos previos infructuosos de reproducción asistida, que uno no entienda bien por qué no implantó el embrión, o por qué se perdió, por qué se ha abortado, o cuando ya existe algún antecedente personal muy puntual que haga que sea necesaria la necesidad de bajar el riesgo. Entonces, con estas situaciones son las más comunes donde una solicita un PGTA, sobre todo en nuestro medio por edad femenina principalmente. A mayor edad, más riesgo de que sobrefalte un cromosoma y esto puede disminuir estos riesgos. Bien, y aclaremos, porque lamentablemente transferir, ¿sí? Un embrión euploide, es decir, que se lo ha biopsiado genéticamente y ha dicho que esos cromosomas estaban bien, lamentablemente no garantiza No un garantiza. embarazo, ¿sí? Porque existe un porcentaje de, Claro. ¿sí? posibilidades que tenemos a veces que
diagnosticar o tenés que anunciarle a la paciente, sí, teníamos todo puesto en esto, pero bueno, no se da. O sea que hay que estudiar, por eso la epigenética es tan importante. Tenemos 2 minutos, Gabriel. eh, a ver, en un mensaje, y yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el mensaje Bien. para pacientes y parejas desde el punto de vista genético? Porque las parejas, cuando hablábamos de genética, siempre, no, esto es ciencia ficción, pero últimamente vos lo haces muy, pero muy accesible y muy comprensible. Yo quiero que les digas a nuestras pacientes un mensaje desde la genética en este mes de la fertilidad. Excelente. Lo importante es entender que hoy en día la genética es mucho más amigable y cercana de lo que era hace unos años, porque mejoró la tecnología, disminuyeron los costos y está todo mucho más accesible de lo que era antiguamente. Y también es importante tener ese mensaje que el hecho de que no haya antecedentes personales o familiares no me excluye de que algo pueda ocurrir o que uno pueda compartir alguna condición con su pareja. Y por otro lado, que también es importante ver si hay antecedentes personales o familiares de distintas condiciones. Entonces, siempre lo más aconsejable es que la persona, si tiene dudas, se acerque a alguna consulta con un médico genetista, pueda tener un asesoramiento donde se abre un árbol familiar de 3 generaciones, se evalúan antecedentes personales, familiares, se analiza todo eso en su conjunto y se brindan hoy en día las opciones que hay como herramientas de cada una de estas herramientas preventivas que existen, desde el cariotipo, panel de portadores, PGT, estudios prenatales como ADN Plus, ecografías detalladas. Entonces, todo esto lo va a poder recibir el paciente y su pareja en una consulta de asesoramiento genético. Creo que ese es un poco el mensaje, de poder aunar todo y ver esto de una manera más integral. Integral y amigable. Bueno, gracias, Gabriel, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias, Irene, por la invitación. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau. Gracias, Gabriel.